Así que alguien pidió este video y aquí estamos. Estoy iniciando a pensar que mi problema a principio de año no era bloqueo de escritor, sino una total falta de iniciativa. Por el momento, disfrutemos con mi falta de carácter y hablemos de un tema que lamentablemente no está tan presente en el canal como habría querido: los cómics. Las reglas son algo diferente a la otra lista. Los cómics por su naturaleza no tienen temporadas, no tienen inicio y fin planeados. La mayoría de los presentes aún continúan. Así que, como el año pasado, mi intención más que juzgar los títulos es presentar los libros que me parecen que apelan al mayor público posible, siendo estas mis recomendaciones de cómic del 2016. Mención honorífica: Full Killer. ¿Por qué honorífica? Porque no he leído Full Killer, pero he oído de varias fuentes y de opiniones en las que confío que es un excelente libro. Además, solo tiene unos 5 tomos, habiendo ya concluido. Full Killer habla de un psiquiatra contratado por S.H.I.E.L.D. con la intención de rehabilitar villanos. El problema es que ese psiquiatra es Full Killer, un mercenario y anterior villano, que es el terapeuta personal de Deadpool, y S.H.I.E.L.D. aprueba que ejecute a sus pacientes si no hacen ninguna mejoría. Todo resulta en una premisa rarísima, que aún así tiene muchos momentos de humor parco, sin dejarle toda la locura. Y por lo poco que he visto, es un libro que indudablemente es diferente, y eso es algo bueno en este caso. Mención técnica, que es como una mención honorífica, solo que aún más vagamente definida. Seamos honestos, este es el internet y no nos gusta pagar por las cosas. Así que en este caso recurro a la magia de los webcomics. Y si bien no es uno que iniciara este año, es un título que es muy fácil de recomendar. Este es Darts Androids, un webcomic bastante diferente, ya que no tiene un artista en sí. En cambio, está basado en Star Wars, tomando capturas de sus cintas y añadiendo diálogo nuevo, reinventando la sixtología, 2 tríos de películas, media docena de cintas, reinventando la saga como si fuera una sesión de un juego de rol, al estilo de Calabozos y Dragones. El resultado es una versión completamente distinta de los eventos, con motivaciones y lógicas diferentes, y ante todo un tono absurdo, porque al fin de cuentas ahora es un juego, y todos los jugadores lo toman como tal. La única barrera es el manejo que tengas sobre los juegos de mesa de este género, pero aún así, el cómic hace todo lo posible para facilitarte esos conceptos, y el nivel de creatividad involucrado en el proyecto es palpable. Darts Androids es uno de mis webcomics favoritos, porque toma algo familiar, lo vuelve completamente nuevo, y le añade capas y capas de humor que nunca fallan. La siguiente entrada es aún más rara, siendo que no voy a hablar de un título específico, sino una plataforma. Madefire es una compañía que se dedica a convertir libros en motion comics. En pocas palabras, historietas con movimiento y sonido. En lo personal no es una variante que disfrute mucho, pero el trabajo de Madefire es pulido, y ante todo es muy intuitivo. Parte de mi desagrado con los motion comics se debe a su orden, simplemente añaden capas y capas a una sola imagen para tratar de generar una sensación de dinamismo. Madefire va un paso más allá. La selección de los paneles, los efectos de sonido, el orden de las imágenes y crea una secuencia dinámica. Es un producto muy bien hecho, y ante todo ideal para los principiantes, porque te muestra los paneles en orden, cosa que alguien nuevo al medio no conocería por sí mismo. Más allá de eso, tiene muestras gratis. Gran parte de su selección solo son miradas parciales para hacer que compres el libro, pero varios de sus títulos se pueden leer por completo, por ejemplo los de Overwatch, y son historias cortas, sencillas y bien editadas por el equipo de Madefire, que funcionan como una entrada a este mundo. Transformers Till All Are One. La verdad, nadie debería extrañarle que haya un libro de Transformers acá. La razón es bastante sencilla: me encantan esos robots. Y todos sus libros fueron relanzados con el número 1, lo que en teoría debería ayudar a hacerlos más fáciles de seguir. En teoría, Lost Light es un título genial, pero indudablemente es More Than Meets the Eye temporada 3, y sigue esa historia sin explicar mucho de lo que pasó antes. Optimus Prime es aún peor en ese sentido, continuando la historia de unos 3 crossovers y otros 3 libros anteriores, sin mencionar que el arte me parece muy tosco aún para los estándares de IDW. Por el otro lado, si bien Till All Are One trata de continuar 2 historias distintas, la de Windblade y la de Robots in Disguise, es ante todo una historia de Cybertron, e importan más los sucesos que el conocimiento de los personajes, permitiendo que a través de ellos entiendas el rol de cada uno. Ante todo es una historia política, en un Cybertron en pleno cambio, y ante todo pronóstico, el cambio es más difícil de lo que uno esperaría para una raza que se transforma a voluntad.
Autobots y Decepticons tienen que entender que ya no son más, solo hay Transformers, y tienen que aceptarlo rápido, porque las acciones de Optimus Prime y Starscream hicieron que su realidad se volviera más vasta. Cybertron ahora es parte de un mundo más grande, y tiene que estar unido. Es una historia más de intriga y política que acción, pero en lo personal me parece que esta es un área que IDW maneja muy bien, y eso permite que los robots sean más que juguetes intercambiables, hace que se conviertan en personajes de verdad. Curiosamente, la presencia de DC Rebirth, ese relanzamiento de sus héroes con los valores clásicos, resultó en una reducción de su presencia en esta lista. Rebirth fue una muy buena jugada, sin duda, pero ese hecho de que se valga la nostalgia hace que sea muy subjetivo que el libro vale la pena, y resulta casi imposible si lo que quieres es invitar a nuevos lectores. Siendo ese el caso, a mi opinión, Superman y Nightwing son los libros más fáciles de leer de Rebirth, principalmente por la naturaleza de sus héroes. Ninguna de las dos series hasta el momento ha tenido historias en extremo largas o complejas. Han sido buenas, no se confundan, pero el enfoque no ha sido en las situaciones sino en sus héroes. Y es que Clark Kent y Dick Grayson son héroes con personalidades vibrantes. Si algo comparten es que se definen por sus relaciones. En muchas maneras Dick se siente más cercano en su naturaleza a Clark que al mismo Bruce. Son héroes de justo corazón, con una sonrisa confiada y tranquilizadora, que ante todo son carismáticos. Superman es el héroe por excelencia, y todos sabemos que siempre será el gran Boy Scout, pero a pesar de vivir en las sombras, criado por el Caballero de la Noche, Dick Grayson, el primer Robin, Nightwing, es alguien muy amigable, siendo su cualidad principal su habilidad de confiar en los demás. El verdadero superpoder de Batman es el dinero, eso no es un secreto, pero el verdadero superpoder de Nightwing es la amistad, esos lazos que forman con prácticamente todo el universo de DC. Y esa naturaleza brillante de los dos es lo que hace que en mi opinión Superman y Nightwing sean los mejores representantes del cambio que DC Rebirth trajo a la mesa. Todo lo que dije de Clark y Nightwing nunca se podrá aplicar a Iron Man, porque la cara de su actual revolución en popularidad no es, ni nunca será, el verdadero corazón de la Casa de las Ideas. El pilar emocional de Marvel siempre ha sido y siempre será Spider-Man. De hecho, aún en la cúspide de popularidad de los Avengers, Spider-Man continúa siendo el superhéroe con mayores ventas en general. El grupo de Marvel Studios podrá tener a los héroes más poderosos del planeta, pero Peter Parker es el más querido. Y si algo define a Peter Parker es su sentido de la responsabilidad y la culpa. Clone Conspiracy, su más nuevo evento, se enfoca en esto, dejando a un lado la acción espectacular y chistes en medio del combate para hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si Spider-Man se librara de toda su culpa? ¿Cómo sería un mundo donde nunca hubiera fracasado? Una nueva compañía rival a Industrias Parker esencialmente acabó con la muerte a través de sus revolucionarias prácticas, siendo capaces de extender la vida sin ninguna aparente consecuencia ni límite. Sin embargo, las investigaciones de Peter revelan que este proyecto es en realidad responsabilidad de uno de sus antiguos enemigos, el Chacal, un profesor obsesionado con la clonación. Sin embargo, para su sorpresa, el Chacal no demuestra ninguna hostilidad. De hecho, quiere que Spider-Man sea parte de su proyecto. Y para sorpresa de Parker, en lugar de ser clones imperfectos como Kane o Ben, los clientes del Chacal poseen todos sus recuerdos y emociones, sin ningún cambio. El Chacal ofrece una utopía, un mundo sin la muerte de Norman Osborn, un mundo donde Spider-Man no haya perdido a Gwen Stacy, un mundo libre de la pérdida, y el cómo reaccione Peter es lo que define y le da corazón a Clone Conspiracy. La verdad creo que dije más de la cuenta. Este evento es un éxito porque hace las preguntas importantes para el personaje de Spider-Man, recordándonos y haciéndonos cuestionar qué es un héroe, y aún más, quién es Peter Parker. Y esa combinación entre la premisa atrapante y el fascinante estudio de personaje hace a Clone Conspiracy uno de los mejores eventos de Marvel en mucho tiempo. Lo mejor siempre queda para el final, y aunque este año no estoy tan obsesionado con el último libro como fue en el 2015, lo cierto es que si viste Jessica Jones, su versión en el papel te encantará. Alias ya tiene su tiempo, y desde entonces Jessica Jones realmente no tenía mucho uso, solo era la esposa de Luke Cage. Su nuevo libro cambia eso, regresando a investigaciones Alias, devolviéndola a las calles, regresando al tono propio de Alias. Y aún así, logra hacerlo sin que se vuelva una traición a su desarrollo en los últimos años. Jessica Jones logra regresar al mundo turbio, sin sacrificar su final feliz, simplemente lo ponen en riesgo, y eso hace que todo tenga aún más peso. La historia inicia lo suficientemente sencilla. Jessica tiene un nuevo caso, ya que recientemente retomó su negocio de detective. Sin embargo, por razones no especificadas, no solo estuvo en la cárcel, sino que su relación con Luke está al punto de quiebre, y lo que parece un caso normal en primera instancia, resultará tener consecuencias inconcebibles para el universo. Jessica Jones es un libro de personas normales, humanos comunes y corrientes, en un mundo habitado por superhéroes, gente como nosotros ante titanes inimaginables, y por eso usar a Jessica es una idea genial.
porque a pesar de tener poderes, Jessica no se identifica con la comunidad superheroica, y esa actitud es la que le da una identidad tan clara al libro. Como dije antes, si te gustó Jessica Jones en Netflix, te gustará En el papel. Y de la lista, no solo es una de las entradas más recientes y fáciles de recomendar, sino también la que tiene más potencial.